Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 19 al 22. Oremos, hermanos. Señor amado, te damos gracias por este tiempo. Oramos, Señor, en esta mañana, Señor, por tu fidelidad y tu misericordia. Y oramos para que tú nos hables a través de tu palabra. Que seas tú glorificándote, Señor, en medio de tu pueblo, Señor, y que tú nos hables a través de la exposición de tu palabra. Te suplicamos, Señor, que tú des entendimiento por medio de tu Espíritu Santo y que tú quites, Señor mío, todo estorbo, Señor, en la mente y en el corazón. Que tú reprendas al enemigo por nosotros, Señor amado, y que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas y que por tu Espíritu seas tú dando, Señor Dios mío, entendimiento a las verdades que, Señor, podamos, Señor Dios mío, comprender, Señor, a través de tu palabra. Te damos gracias en el nombre bendito de Jesús. Amén. Dice en un libro el pastor Miguel Núñez, el libro Siervos para su Gloria: ninguna persona egoísta puede ser humilde. La humildad es el resultado de habernos evaluado a la luz del estándar de Dios y de haber visto nuestra condición interior, lo que nos permite darnos cuenta de cuán pequeños, necesitados y dependientes somos. En segundo lugar, la humildad piensa primero en el bien de otro, lo cual es algo que no hacemos de manera natural. Los bomberos, médicos, enfermeras, etcétera, trabajan para el bien de otros y eso no los hace humildes necesariamente. Como dice Filipenses 2:3b, sino con una actitud humilde, cada uno de vosotros considera al otro más importante que a sí mismo. Tenemos que pensar en el otro como alguien que es más importante que nosotros. Lamentablemente, nuestros temores e inseguridades nos hacen pensar primero en nosotros mismos como mecanismo de supervivencia, de la misma manera que en un naufragio, por miedo a ahogarse, no piensa en los demás que están a su alrededor. Vamos a ver la despedida de Pablo. Digo, una despedida, la última, digamos, el saludo, ya se estaba despidiendo. Ya le había transmitido a Timoteo el deseo de que vaya a verlo, estaba en la cárcel. El contexto que él está esperando el resultado de su juicio y ya tenía claro cuál era su fin. Le quedaría enfrentar la ejecución y como ciudadano romano, lo que sí lo tuvo la salvedad, que se salvó de ser crucificado, pero iba a ser decapitado. Es la forma en que Pablo fue ejecutado en la época del imperio de Nerón. Pero tras esperar esa ejecución, él está esperando y muestra un anhelo ferviente para escribir esta carta a su discípulo amado y a alguien que era un referente de él y era su hijo en la fe, que era Timoteo, pastor de la iglesia de Éfeso. Su emisario, en realidad no era tampoco el pastor local, sino era su emisario apostólico, alguien que era un secretario, mano derecha, alguien muy importante, su discípulo, que era alguien que él lo había formado en la fe, preparado para la carrera del ministerio. Porque también quiere verlo pronto, ya que primero no sabe cuánto tiempo estará en la tierra de los vivos. Y segundo, porque el viaje desde Éfeso hasta Roma, por la vía que se hacía el viaje más rápido, era lo más común, era hacerlo a través del mar. Y en esa época del año, ¿qué pasa? Normalmente, según la condición del clima y lo que se tardaba en el viaje, tardaba entre 20 y 30 días. Éfeso está en lo que es la Turquía actual. Está a 800 kilómetros de Estambul, para que más o menos demos, y esa era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano. Era la puerta a Asia. Éfeso era la tercera ciudad más poblada y más importante del imperio. 20 a 30 días para llegar a la capital del imperio, Roma. Ese viaje por mar no se hacía en invierno, porque en invierno se paraba la navegación, porque no eran los mismos barcos de hoy en día, y dependían mucho del viento y las tormentas que se amaban, y el frío y las nevadas, entonces no se podía viajar y no sabía que no tenía tiempo de esperar hasta la primavera. Entonces por eso el apuro. Entonces vamos a ver versos 19 al 22. Y comienza con un tono familiar, y yo le pongo viejos amigos. Dice, saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo.
Vayan pensando, las chicas solteras, ahí tienen nombres para sus hijos: Trófimo, Prisca, Onesíforo. Es lindo, ahí está, Onesíforo. Debemos entender, hermano, acá, ¿cuál es lo que apunta el texto? Después dice: procura venir antes del invierno. Éubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Verso 19. Viejos amigos. Algo digno de destacar en el liderazgo cristiano que difiere del sistema secular es el enfoque. Cuando hablamos de liderazgo, son las motivaciones. Como el Señor Jesús dijo a los discípulos, Él los llama como sus amigos. El Señor en un momento en el Evangelio de Juan capítulo 15 dice: ustedes ya no serán llamados más siervos, sino que ustedes serán mis amigos. Porque los siervos nada saben de su Señor, pero ustedes son mis amigos. Yo les hablo de todo, todos saben de mí. Es también parte de la actitud del corazón del liderazgo que Jesús nos dejó como modelo. Y así lo reflejó Pablo a lo largo de su ministerio. No solo tuvo relación ministerial, digamos tipo de trabajo, sino que cultivó amigos entrañables. Un fruto que se ve es un cristiano que puede hacer amigos. Vivimos en un mundo tan roto que a veces muchos se jactan: no tengo amigos, y no los necesito tampoco. Porque yo puedo. A mí nadie me ayudó en su momento, así que ¿para qué los quiero? Con gente falsa y falluta, ¿para qué quiero amigos? Con amigos así, ¿para qué quiero enemigos? Esas son las respuestas del mundo. El Evangelio no nos muestra eso. De movida te voy diciendo que el que está predicando también se encontró. Voy a hablar de una manera más pastoral y voy a copiar la frase del pastor Sugel Michelén. Me encontré convicto de pecado. Pasándolo en criollo me di cuenta cuánto me falta a mí. Esto quebró mi corazón. Yo digo: Señor, a lo largo Él hizo amigos entrañables, personas cercanas a Él, las cuales se ve que les tiene alta estima, y estas amistades son fruto del Evangelio. Este Evangelio que transforma corazones. Recordemos que Pablo, en nuestra época, a esos cristianos, Él lo hubiera hecho encarcelar y matar. O sea, Pablo no era el apóstol Pablo que estaba en la cárcel. Él era Saulo, era el rabino Saúl, que por celo, cuando Dios lo salva, él estaba yendo, respirando aires de amenaza y de muerte contra la iglesia, yendo a Damasco, llevando cartas de autorización del Sanedrín para ir al Consejo de Ancianos en Damasco para buscar y encarcelar y apalear y hasta hacer matar a los seguidores de Cristo. Pero Dios cambió su corazón. Él no se hubiera encarcelado, pero ahora mismo Él está dando su vida por Cristo. De esa manera, esa pasión, Él vivió su vida y vivió su llamado. De esa manera, Él glorificó a Dios. ¿Cuál era el corazón transformado? Acuérdense, el joven Saúl, a los pies de un joven llamado Saúl, se arrojaron las ropas de Esteban, el primer mártir cristiano, que murió por lapidación, o sea, fue cascoteado hasta morir. Y él consintió, él dio voto para que se lo elimine. Y a sus pies se arrojó esa vestimenta, la vestimenta ensangrentada de este joven que dio su vida por el Evangelio, el primer mártir de la iglesia de Cristo. Él estuvo inaugurando eso. Miren qué nene. Sin embargo, fíjense cómo Dios cambió ese corazón y el trato que Pablo recibió y cumplió el llamado del Señor. ¿Se acuerdan que vimos hace 15 días atrás? Parte del llamado del Señor le dijo a Ananías que vaya a orar por él. Y él dijo: Señor, pero Saulo, vos te acordás, no sabés quién es. Le dijo: no importa, vos andá, instrumento escogido me es este. Llevará mi palabra ante reyes, ante personas de eminencia,
pero también sabrá cuánto hay que padecer por causa de mi nombre. Estaba tan cautivado por el amor por el Señor que nada le importaba. 2 Corintios 11, 24 al 28. Estas eran las credenciales del apóstol del Señor. Difiere mucho de los supuestos charlatanes de hoy en día, que no son bajo ningún punto de vista apóstoles. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día estando como un náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros, en ríos, de ladrones, peligro de la minacción, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro de los falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Fíjese en dónde está enfocado. Nada que ver a los charlatanes de hoy en día que piden hoteles, servicios de lujo, porque el siervo tiene que tener lo mejor, hermano. Estos amigos que Pablo, porque a pesar de toda esa lucha, él hacía amigos, tenía un corazón ancho. De hecho, los corintios, en primera carta de Corintios le está dando una reprimenda, en la segunda dice, nuestro corazón se ensancha, aunque muchos nos puedan despreciar, yo con gusto gastaré aún de lo mío y yo mismo me gastaré con tal de amarlos. Aunque yo amando más, sea amado menos. Pero estos amigos, algunos eran cercanos, eran más cercanos que otros, pero todo está en su corazón. Y en sus cartas siempre hay un saludo formal y también están estas notas de íntimo cariño. O sea, no es una casualidad. Casi se despide de todo, salvo a la esperanza de volver a ver a Timoteo. Y vemos ahí Prisca y Aquila. Una de las cosas que Pablo en su segundo viaje misionero en Corinto conoció a Priscila y Aquila. Es un matrimonio. Es un matrimonio que habían huido de Roma tras el edicto de Claudio, cuando expulsaron a los judíos por el 49 de la era cristiana. Este matrimonio eran unas personas, eran judías convertidas al cristianismo. Y 2 cosas hay que notar. Estos hermanos eran cristianos fieles, maduros y dispuestos a servir al Señor. ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 18, verso 26, cuando ellos vieron a un joven apasionado llamado Apolos, recién convertido al cristianismo, era un predicador poderoso, y lo vieron y ellos estaban dispuestos a servirle. ¿Y qué? Lo que hicieron ellos, bueno, lo llamaron a corrección, le enseñaron la palabra, estuvieron dispuestos siempre a enseñarlo a él. Una de las cosas que hubo un tumulto cuando ¿se acuerdan cuando Pablo estaba con Silas y expulsó al espíritu de adivinación de la joven que era la esclava de los que vendían los templos de Diana de los Efesios? Y claro, cuando le expulsó el espíritu de adivinación se le acabó el negocio. Y tuvieron un tumulto. Bueno, posiblemente Priscila y Aquila, que conocían al Señor, casi dan su vida también por salvar a Pablo. Y lo atendieron también ahí en aquel lugar. Eran personas comprometidas con el Señor. En la despedida que Pablo le da a los romanos, y él está en Corinto escribiendo la carta a los romanos, en el capítulo 16, verso 3, entre los saludos que mandan saludos, Priscila y Aquila, mis colaboradores en la obra del Señor. Colaboradores de Pablo. Pero hay un pequeño detalle, fíjense que está diciendo Prisca y Aquila. Aquila es un nombre masculino, significa águila. Y Priscila es un nombre femenino, una mujer. Hoy en día, siglo XXI, dice, bueno, ¿cuál es? Bueno, en aquella época, siempre que mandaba el saludo, siempre se menciona primero al varón, nunca a la mujer.
Era normal y uso de costumbre. Se saluda, es saludar a Aquila y a Priscila, por un grado de honor, pero no se saludaba normalmente. Era coloquialmente se está. Pero hay un dato muy revelador acá. Lejos de esa propaganda retorcida que hoy quieren mostrar supuestamente el cristianismo es el defensor del heteropatriarcado normativo, opresor que oprime a todas las mujeres. Por eso la insignia y el lema feminista, ni Dios, ni patria, ni familia, ni patrón. Pero esto es mentira. Si una fe trajo liberación y realmente progreso en la sociedad y fue un adelantado a su tiempo, fue la religión cristiana. Primeramente el judaísmo, las leyes que tienen son realmente un salto cuantitativo. Y Cristo mismo también lo enseñó cuando él, por ejemplo, se dirigió a la samaritana. Un hombre judío jamás iba a hablar a una mujer samaritana. Primero porque es samaritana y en el ambiente también de los maestros, los rabinos, muchas veces los rabinos no hablaban con mujeres. En su ceguera despreciaban a la mujer y creían que era de menos honor que nombre. Jesucristo real se dignifica a la mujer. Porque el diseño de Dios es ayuda idónea, no esclava. Y acá vemos algo en este sentido. Inclusive, fíjense, la forma prisca, que es como decirle Priscilita. Es un diminutivo, pero una expresión muy cariñosa. Prisca sería Prisquilla, alguna manera que la mande, Priscilita. Entonces le está hablando, salva a Priscilita. Había una relación de intimidad, una relación de cariño, de afecto. Y un cristiano tiene esa relación. Y este es un término muy cariñoso, expresa lo liberador del cristianismo. Y así como Cristo se glorificó y dignifica a través de esta carta la labor y la responsabilidad de una mujer sirviendo al Señor junto a su esposo. Eran personas útiles que enseñaban la palabra de Dios. Cuando Apolos dice que él predicaba fervientemente, pero solo conocía hasta el bautismo de Juan, entonces, bueno, terminaste, bueno, vení, vení, ahora te vamos a enseñar el resto. Después de Juan viene esto, listo, y Apolos siguió predicando. Los dos eran instrumentos útiles y albergaron a Pablo en ese tiempo. ¿Por qué? Para que dé el testimonio de la resurrección. Esto significa que le daba prioridad. Jesús rompía paradigmas y Pablo también. Una de las cosas que también en Corinto fueron los que hospedaron a Pablo. Y una de las razones también que porque había tan buena relación con el matrimonio, porque claro, Pablo no iba solo, estaba con colaboradores. Y posiblemente Priscila es una ama de casa que con gozo atendía y con gran cuidado. Entonces estaba muy agradecido Pablo con esa familia y saluda, entabló una gran amistad con ese matrimonio y le habla en ese tono cariñoso. ¿Y qué Pablo puede hacer? O sea, Pablo no iba diciendo, bueno, yo soy acá el siervo de Dios, atendeme. Así que para el siervo lo mejor, no me interrumpas, llamame nada más a la hora del desayuno, del almuerzo, la merienda y la cena. Preocupate por eso, quiero un baño, pero sí que tiene que ser con espumas y hierbas aromáticas, Agua de la canilla, no, necesito tomar agua mineral, tengo que cuidar mi cuerpo. ¿Sí? Estaba con ellos. Fue atendida con esmero. Le brindaron un calor de amor, un calor de hogar. Hasta quizá dieron su vida en ese tumulto. Queda claro el compromiso leal, el servicio fiel de estos hermanos, amigos. También dice saludar a la casa de Onesíforo. ¿Y por qué saludar a la casa? No está diciendo saludar a la casa, te parás enfrente de la casa, te manda saludo Pablo. Se refiere, cuando habla casa, se refiere a la familia. ¿Pero qué quiere decir? Bueno, Onesíforo quizá ya habría partido con el Señor. Pero Onesíforo, él daba gracias a Dios porque en la capítulo 1, verso 16, daba gracias a Onesíforo que es uno de los que se preocupó por ir a confortarlo cuando estaba en la cárcel.
y que no se avergonzó de mis cadenas, decía. Entonces alguien que quizá había partido ya, pero que daba el testimonio de su familia, porque su familia estaba comprometida. Llamaron a Pablo y no se avergonzaron de él, como si quizá muchos se habían avergonzado. ¿Por qué se habían avergonzado de él? ¿Se acuerdan la carta a los Filipenses? Que dicen que algunos predican por envidia, predican para que le ganen mal, pero otros para que Cristo sea glorificado. No importa, en definitiva, que Cristo sea predicado. Pablo lo enfocaba así, pero había gente que por envidia predicaba para añadirle mal a Pablo. Este hermano quedó en la historia de la iglesia, pero también otros que quedaron registrados sus nombres, pero fueron ilustres desconocidos. Sin embargo, siervos de Dios, poco mencionados en los libros de historia, por ahí no están en un cuadro de honor, pero quedaron en la palabra de Dios registrados. Para aquellos hermanos que simplemente fueron a atender a un preso. Pero queda en la casa los amigos que vivían ahí con ellos, los sirvientes de Onesíforo y toda la familia. Este hombre había confortado muchas veces a Pablo y su corazón. Después habla de otra persona. Dice Erasto. Y es mencionado en el saludo de los romanos como colaborador de Pablo. Y de hecho, Erasto, ¿qué era? Alguien que por ahí no es muy querido en ningún lado, los tesoreros. Él era tesorero en la iglesia de Corinto. Y posiblemente él era una persona que fue quien acompañó a Timoteo para ministrar en Macedonia. Fueron enviados, esto está en Hechos 19:22. Envió a Timoteo y a Erasto para que vayan a Macedonia en el momento que tenían que buscar la ofrenda para los santos en Jerusalén. Después vamos a otro, Trófimo. Cabe destacar que este hermano fue parte del equipo que acompañó también a Timoteo en ese viaje. Era un hermano natural de Éfeso y también que acompañó a Pablo llevando las ofrendas a los santos de Jerusalén. Y de hecho quizá fue la causa inocente de que Pablo fuera encarcelado en Jerusalén, porque Trófimo, ¿qué pasa? Este hombre era gentil y Pablo entró con él en el templo, entonces ahí le empezaron a hacer un lío grande y por eso se armó un lío y lo arrestaron, pero él no tenía la culpa, o sea. Pero él estaba llevando, acompañando. Pero también estaba acompañando a Pablo en su viaje de Troas a Roma. En Troas él fue encarcelado para este segundo encarcelamiento. Pero vemos personas cercanas. Y que también fue muy doloroso dejarlo en Mileto, que lo dejó ahí enfermo. No sabemos de qué, pero debe ser algo fuerte para no poder acompañarlo. Y vemos dos cosas, hermano. Los apóstoles tenían autoridad y poder para sanar. Pero más allá de todo eso, Dios tiene su soberanía y en su providencia a veces no sanaba y no permitía. Por eso permite que muchos creyentes se enfermen y algunos se mueren. ¿Por qué? Porque Dios tiene una voluntad soberana. Ninguno puede alterar, ni un apóstol puede venir a querer alterar eso. O como otros dicen por ahí en sus oraciones divagantes, no vamos a aceptar un no por respuesta. Después Dios mismo humilló esa expresión. Oraban por una persona que estaba enferma de cáncer, un hijo de Dios, creemos que es un hijo de Dios, que era, y oraban al Señor, no vamos a aceptar un no por respuesta, vamos a declarar sanidad y confesamos sanidad sobre esa persona. ¿Qué pasó a esa persona? Tiempo después, murió. ¿Y dónde estaba? Pues de mucha gente. ¿Y cómo está el Evangelio? No, ahí fue que actuaron en soberbia y en orgullo corazón. Dios nunca mandó que se haga esa oración. Pero en definitiva, este hombre quedó solo a 60 kilómetros de Éfeso, así que ha sido bastante duro para este muchacho Trófimo quedar enfermo en aquel lugar. Pero vemos acá nuevos amigos también. Dice acá en el verso 21, procura venir antes del invierno. Éubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Está hablando la gente de Roma. Y una forma de lo que está hecha la frase, la primera, procura venir antes del invierno, refleja un sentimiento y un rasgo conmovedor, es que venga antes, entre los meses de octubre y abril. Antes de eso, porque esa es la etapa de invierno. Acuérdense que están en el hemisferio norte ellos.
sea, tenemos las estaciones cambiadas. Allá actualmente es verano. En España, en Roma, Italia, Francia, es verano. Nosotros estamos en invierno y ellos están en verano. Le estaba diciendo que vaya, hay una nota de anhelo, hay una añoranza, mostrando como el amor hacia un hijo espiritual. Esto es porque si Timoteo no salía rápido, ya no podría embarcarse hasta la primavera y quizás ya no se verían en esta tierra, nunca más. Es verdad que muchos hermanos habían huido de esa sangrienta persecución de Nerón, pero algunos habían resistido. Y ahí quedaban muchos que se acuerdan que Lucas estaba con él, dando gracias a Dios que Lucas estaba con él, el gran amigo, el médico amado, el escritor del Evangelio de Lucas, Hechos. Nosotros en las Biblias tenemos separado el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, pero en realidad es todo un mismo libro. En realidad es Lucas Hechos. Es un solo libro. Pero a través de intermediación de él podían verlo, podían atenderlo, podían estar con él estos hermanos, que eran colaboradores y hermanos de la iglesia de Roma, y muchos simplemente eran hermanos. Ébulo, Pudente. Según la leyenda, este hombre Pudente era un senador, fue el primer senador romano convertido. Pero estos eran simples creyentes de la iglesia. O sea, no está hablando de que eran obispos en la iglesia, ancianos, líderes, no, hermanos. Acá no era solo la reunión entre la crema de la crema y después, bueno, digamos, la crema innata de la realeza y después no. Después nadie más, el pueblo. No. Simplemente es hermano. Lino, por ejemplo, este lino que se habla aquí, que significaría, la palabra significaría rubio, era un hermano. Hay una tradición, una fuente de tradición que dice que posiblemente fue un obispo en Roma, tiempo después. Pero es algo de la tradición. Pero también está hablando de Claudia, que era una muy buena amiga de Pablo. Posiblemente era la esposa o la madre de Lino. Pero bueno, no hay una cuestión de algo certero ni que haya quedado escrito, queda más en la tradición. Pero estos hermanos, sin alguna responsabilidad ministerial, pero cumpliendo su rol de compañeros, de hermanos y amigos en Cristo, personas que pensaban en el bien de otros, en humildad y entrega mutua. Acá vemos un patrón en el apóstol, donde llegaba hacia amigos. No era tan solo la relación profesional de trabajo, su ministerio no era solo una fría dirección religiosa o meras indicaciones, él cultivaba la amistad cristiana. Amistades que imitan a Cristo. ¿Qué es cultivar la amistad? ¿Qué es un amigo? Proverbios 17:17 dice que en todo tiempo amo a un amigo, y más que un amigo es un hermano. Una amistad puede llegar tan sólidamente unida en el corazón que puede considerarse como un hermano. Un hermano de sangre, bueno, es tu hermano de sangre, uno lo hereda, lo adquiere por derecho de nacimiento, pero lo otro se cultiva. Así como la relación de amistad de David y Jonatán, hermanos de alma. Estaban ligados por esa relación. Nos habla del amigo y que no hay mayor amor que da la vida por sus amigos. Fíjese que el Señor Jesús mismo enseñó esto en el Evangelio de Juan capítulo 15. Evangelio de Juan capítulo 15, acompáñeme, verso 12 al 15. Evangelio de Juan capítulo 15, verso 12 al 15, dice, y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. También dicen también que ustedes no me dijeron a mí, yo os elegí a ustedes. Dios eligió tener amigos a nosotros.
Es un amor de entrega. No está hablando en el sentido literal de que cada uno tenga un amigo y tenga que matarse o darse la vida en una forma literal, aunque a veces puede pasar. Pero la visión de pertenencia, comunidad, hermandad, es el origen de la amistad. ¿Y cuál es el origen de la amistad? Y tener amigos en la vida, tener amigos en Cristo, el Calvario. Yo tengo hermanos y tengo amigos por causa del Evangelio, por causa de lo que Cristo cambia en mi corazón. Porque yo y Pablo, ¿qué es lo que está haciendo? Está imitando a Cristo. Un corazón abierto, con un corazón perdonador. Acuérdense que él anteriormente termina diciendo, todos me han desamparado, pero no les haya tenido en cuenta. Un corazón dispuesto a perdonar y amar a una persona que la hace muy complicada. Pero la única forma de amar y perdonar es teniendo un corazón abierto, imitando a Cristo. Pero solo eso puede ser practicado en la medida que uno es transformado por el Evangelio. Imitar al crucificado y que otros sean beneficiados por nosotros en los dones que Dios repartió, haciendo acompañamiento en humildad y entrega mutua. Muchos tienen la visión de la amistad entre lo que puedo sacar yo de beneficio. A veces ha pasado que muchos quieren ser amigos del pastor porque quieren aprender del pastor, pero quizá no les interesa cómo es el pastor en realidad. No estoy diciendo que no sean amigos, no, al contrario. Pero no se fijen, la relación de gobierno monárquico en la iglesia, donde el sacerdote era la autoridad religiosa profesional y el resto de la iglesia eran los feligreses, pero no tenían nada en el pueblo común, eso fue recién hasta avanzado más del segundo siglo ya de la iglesia. El gobierno de la iglesia, el gobierno de multiplicidad de ancianos, de diáconos, y los hermanos tenían relación mutua, no había una diferencia jerárquica, sí había roles. Pero es una disposición del corazón en humildad. Pero también para cumplir esta obra de cultivar amistades y de hacer la obra de Dios, que es lo que todo Pablo le está diciendo en la carta a Timoteo, velar por la verdad, guardar la doctrina, capacitar a otros para que enseñen a otros la palabra de Dios. Por eso el capítulo 2 le dice, bueno, fíjate, hombres fieles e idóneos para enseñar esto, enseña lo que has visto, lo que has oído de mí, enseña a otros hombres fieles, aptos para enseñar. Fíjate para elegir los pastores, para elegir los diáconos. Fíjate guardarte vos de la doctrina. Guarda con los falsos maestros, tened cuidado con esto. Predica la palabra en tiempo, fuera de tiempo, redarguye, instruye, enseña. La palabra de Dios es inspirada y útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia. Predicar la palabra en todo el tiempo, pero le está dando el fundamento. Y le termina dando la intención de la carta. ¿Cuál es? Vení a verme. Pero para vivir el Evangelio, ¿por qué? Porque Pablo le está pasando el testimonio, le está dando la posta a la generación que tenía que venir. Y así será hasta que Cristo venga. Necesitamos el poder de Dios para hacer eso. No es en poder de la capacidad organizativa de una iglesia, no es en la capacidad organizativa que tenga un determinado ministro, un pastor iluminado, sino que es necesario el poder de Dios. No es tanto el conocimiento que tenga un ministro, que tenga los hermanos de la iglesia, la experiencia de vida. Se necesita el poder de Dios para hacer la obra de Dios y vivir esta comunión en integridad de corazón. Pablo les deja esa bendición final. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu, le está hablando ahí en una forma directa a Timoteo. La gracia sea con vosotros. Ahí habla en plural, habla la iglesia. Pablo deja una bendición final y es significativo, nos muestra algo tremendamente necesario para todo hijo de Dios. Él había sido abandonado por muchos en el juicio, había quedado desamparado humanamente, pero, sí destacó algo muy relevante, que el Señor Jesucristo estuvo con él para fortalecerlo y acompañarlo, cumpliendo así la promesa, Mateo 28:20, que dice que aquí estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
Dice, los hermanos me han desamparado, pero el Señor estuvo conmigo para fortalecerme. Y así me libró del mal y de la boca del león. Su primera audiencia. Y eso le está deseando a Timoteo, la presencia palpable de Cristo en su vida por su Espíritu Santo, todos los días. Esa seguridad, ya que Timoteo se quedaría sin su amigo, sin su padre espiritual, pero que ha encomendado al amigo fiel, al cuidador que es el Señor, el amigo supremo, el Señor de todos los imperios y potestades, el amo real del universo. Lo deja encomendado a su Salvador. Ya no tendría a su maestro, pero tendría al maestro de los maestros para acompañarlo. Se pasa la posta a la siguiente generación. Esa era la carga y la preocupación que Pablo tenía. Por eso veíamos como un sentimiento de pesadumbre, un poco de oscuro, lleno de nostalgia al último, pero esto es para transmitir esa urgencia de transmitir el testimonio a la siguiente generación. Pablo no estaba quejándose ni temiendo por su vida, ya estaba jugado. Por eso él habla, yo ya he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe, lo que me espera es la corona de vida, y juntamente a mí y todos los que aman su venida, le espera lo mismo. Quería ver a su hijo en la fe por última vez, tener una última charla, para después partir a la eternidad. No hay testimonio si llegó Timoteo o no. No se sabe. Pero sí nos queda claro el anhelo, el amor y la compasión que tenía Pablo, el anhelo de tener ese corazón satisfecho. Y la gracia esté con todos vosotros. Eso nos abarca a nosotros, la iglesia. Esta última bendición es en plural, por tanto alcanza a toda la iglesia. Esta gracia se comunica a todo creyente por Jesucristo. El favor inmerecido de Dios como expresión del amor divino y provisión para salvación, determinada en la eternidad y desarrollada en el plan de salvación. Es la razón, causa y fundamento de la salvación, por lo tanto, de su seguridad. Cristo expresó esta gracia que vino con Él y es con Él. Eso comunica el poder de una vida victoriosa para un cristiano, la provisión de la gracia. Siempre está disponible la gracia para tu vida, mi hermano, mi hermana. Respecto a esto, dice el comentarista, el pastor Pérez Millos, en medio de los conflictos de los que han hablado de la epístola, la gracia suplirá toda necesidad y suplirá y superará cualquier aspecto que el conflicto, fortaleciendo al creyente en medio de las pruebas y sufrimiento. Si la gracia sobreabundó, esto fue superior a todo sobreabundante pecado para salvación. También es mayor que cualquier angustia en la experiencia de la santificación. Es la promesa de Dios para toda ocasión y para cualquier dificultad. El creyente de fe descansa confiadamente en la provisión de la gracia y sigue el camino, su peregrinación, tras las huellas de Jesús. Es vivir poniendo la mirada en Cristo. Como nos habla el autor de los Hebreos, capítulo 12, verso 2, poniendo la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Como Pablo le dice a los Colosenses, en el capítulo 3, verso 1 de Dios, si han nacido de nuevo, pongan la mirada en las cosas de arriba, porque las cosas de arriba son eternas, las que están en la tierra son temporales. Muchos se afanan por ansiedad y por tener todo afanado por las cosas que van a pasar. Este mundo pasará juntamente con su pasión y deseo. Mas el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Acá hay dos reinos en lucha. E hijos de dos reinos. Hijos del reino de las tinieblas e hijos del reino de Dios. Cristo venció. Las tinieblas fueron vencidas para siempre, pero el tema es como hijo de Dios. ¿Cómo vivimos? Esta gracia está disponible no solo para salvarte de la condenación eterna, sino también para salvarte del egoísmo, del egocentrismo, que es la base o germen del pecado. Esto lleva a una persona que vive solo pensando en sí misma, ignorando, estando enceguecido con respecto
a las situaciones de lo que los rodean. Hoy en día, de una forma muy especial, este mundo está cautivo de esta filosofía o corriente de pensamiento, al menos en el occidente, que es la victimización, el victimismo. Es casi la religión, donde se adora la autoconmiseración. Ay de mí, ay pobrecito de mí. Se profesa llevando una cultura altamente individualista. Este es el combustible del movimiento que se denomina los movimientos woke o despierto, donde toda la culpa es de otro. Todos son responsables de mis desgracias, mis conflictos, menos yo. Cristo nos muestra un camino distinto. Su compañía y su gracia a disposición para cultivar y desarrollar la amistad cristiana, que va más allá de una cena, de un comentario del clima o de alguna pregunta de rigor formal. Punto 1. El que quiera tener amigos, dice Proverbio, ha de mostrarse amigo. Y nadie me saluda, nadie nada. ¿Y vos qué haces? Ya sos cristiano, tenés Espíritu Santo, bueno, tenés el poder de Dios para que tu corazón sea abierto. A veces es un problema de orgullo. Me tienen que venir a saludar, si me saludo, saludo, si no, no. No, los saludo por respeto. Ahí pasó la vecina esa, mira, más vale que no se muerda la lengua un día. Anda vecina, si me saluda, saludo, si no, no. ¿Cómo reflejamos a Cristo en eso? ¿Cómo se desarrollan amistades cristianas? Más que amigos, en la iglesia somos familia espiritual, hijos del mismo Padre. Por eso somos hermanos. La falta de unidad en la iglesia, del corazón, no de venir a reunirse acá un día a la semana. O 2 días, cuando mucho, porque no vaya a ser que se diga otro día más, porque se complica. De corazón, estar unidos de corazón. ¿Saben qué es un estorbo para la evangelización? Jesús, Juan 17, ora que ellos sean uno como tú y yo somos uno para que el mundo vea y crea que tú me enviaste. O sea, la torpeza de la iglesia en vivir mirando el ombligo de cada uno en sí mismo, vivir ese individualismo, no tener comunión, relación, realmente no tener, eso distorsiona porque no se está mostrando la eficacia del Evangelio. ¿Cómo vivimos el amor de Cristo? Entre hermanos, y cada uno cuidando su quintita, porque ese es el corazón de esta era encima. Esta era se aplaude todo eso. Busca tu sueño, realiza tu corazón. Ya desde chiquitos, digna y hace años, va educando a las generaciones. Perseguí tus sueños, perseguí tu corazón, haz lo que vos quieras. Por otro lado, para muestra de humildad y abnegación, debemos mirar la cruz. El sacrificio sustitutivo de Cristo por nosotros. Y miremos a quienes imitaron a Cristo como Pablo mismo. Recordemos que si no fuera por esa gracia, él hubiera destruido el cristianismo. Y ahora se encuentra dando su vida por ese evangelio que él persiguió y atacó. Él decía a los Gálatas que por la gracia del Señor soy lo que soy. En otro tiempo era celoso y perseguidor de la iglesia. Pero hoy, prisionero. Se denominaba embajador en cadenas. Y muchos cristianos que aún en este momento, como Pablo, tenía que enfrentar al verdugo, seguía amando, hermanos, pensando en ellos, estando en la cárcel y lo que le quedaba era enfrentar la decapitación. Era la pena capital, pero aún así él no se encerró en sí mismo, no se encerró a lamentarse y a echar culpas, sino seguía pensando en la iglesia. Mandó a un hermano que a Tito para que lo vaya, mandó a otro hermano para reemplazar a Timoteo, o sea que el que le entregaba la carta, entonces él ya lo mandé a Éfeso para que vos, Timoteo, te puedas venir enseguida. A otro hermano lo mandó a otra iglesia a fortalecer otra región. Seguía pensando y amando.
Seguía pensando cómo asistirlos, cómo dirigirlos, cómo cuidarlos. Y así vivió su vida y ministerio y se despide sabiendo que en esta vida no los verá más. O sea, hay hermanos, Priscila y Aquila los saluda, pero ya no los va a ver más. Los estará esperando en la patria celestial, lo esperó seguramente, pero sabía que por un breve tiempo ya no los vería nunca más. Pero sin queja, sin reclamo, sino con un corazón abierto a otros, a viejos y fieles amigos, pero también a nuevos amigos. Él se mostró amigo, aún en controversia como las que tuvo con Pedro en un momento, pero después Pedro mismo se refiere en su segunda carta como al hermano amado Pablo. Al amado hermano Pablo, perdón. Ya que el enfoque del apóstol no era la amistad en sí misma, sino que en Cristo, quien crea esa amistad. Lo que nos une como hermanos es el Evangelio. Y todos necesitamos uno de los otros. Somos miembros los unos de los otros. Debemos someternos los unos a los otros. La gracia está disponible. Hay libre acceso en Cristo, sin restricción alguna, para salvación y santificación y glorificación final. Para amar a otros, pero para eso debemos tener y experimentar a diario el mismo sentir que hubo en Pablo. Como dijo los Gálatas, capítulo 2, yo con Cristo estoy juntamente crucificado y lo que vivo ahora, lo vivo en la fe del amor del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, sino es Cristo que vive en mí. Eso nos libra del pecado, del egocentrismo. Es siempre estar mirando el ombligo. Mi problema, mi situación, nos libra del individualismo. Ahora es fácil. ¿Esto es fácil? No. ¿Y por qué? Venimos rotos ante el Señor del mundo, corazones llenos de decepción, de relaciones rotas, matrimonios fallidos, familias rotas, amistades rotas, corazones muy llenos de orgullo, de miedo, de cobardía, de egoísmo, de relaciones solo por interés, y esto también está en la iglesia misma. Pero hay un antídoto, la gracia todo suficiente del Señor, el Evangelio que transforma corazones, que restaura vida, que nos muestra nuestros corazones, que restaura las vidas de los corazones en nuestra pequeñez y muestra la grandeza de aquel que pudiendo destruirnos justamente, condenarnos justamente, toma nuestro lugar en la cruz, para que nosotros fuésemos justificados y salvados en ese amor. Imitemos a Dios. Claro que en la iglesia hay hermanos fuertes, fieles, pero también, hermanos, debemos ver una gran realidad. También hay hermanos débiles, hay hermanos maduros, hay hermanos inmaduros. También hay incrédulos que necesitan ser ganados para el Señor. Pero hay gracia para todos. Debemos atrevernos a glorificar a Dios muriendo a nosotros mismos y mirando a través de Cristo a este mundo, a nuestros vecinos y más a nuestros hermanos, nuestra propia familia espiritual. Muchos no pueden ver esta realidad y menos experimentarla. Están ciegos, contemplan todo, ven, están, pero no lo ven, no ven al Señor, no pueden disfrutar del Señor. Una de las cosas, porque están muy llenos de sí mismos. Viven personas siendo ensimismados. El pecado los encegueció. No disfrutan a Cristo. Solo ven a Dios como el Salvador del infierno. Pero si algo queda claro, es esto. Si querés ser un infeliz toda tu vida, un amargado, una persona frustrada, una de las cosas te digo que tenés que hacer. Viví toda tu vida pensando en vos mismo. Siempre en tus asuntos, tus deudas, tus problemas. ¿Cómo te ven los demás? ¿Qué dirán los demás? Pero hay gracia para liberarte hoy mismo en Cristo. Hay gracia. Que te atrevas a disfrutar de Dios, de las grandes bendiciones y los dones del Evangelio. Que puedas amar a tu hermano y a tu hermana en Cristo. Ni hablar los matrimonios. Que pueda fluir el perdón, la humildad. Aquel que ofendió, que se arrepienta y que reconozca que ofendió al otro, y el que es ofendido que pueda perdonar por causa de Cristo, y el Señor sana corazón y sana vida.
padres con hijos, hermanos acá, que no haya indiferencia. Muchos están fríos espiritualmente y esa apatía, cuidado, hermano. Como la advertencia que nos hace el autor de los Hebreos en el capítulo 3. Guarda que no haya entre vosotros alguno que tenga un corazón endurecido por el pecado. Esa parte del Dios vivo, o sea, no para perdición, pero sí está ahí, inerte, está, ve, escucha, pero nada experimenta. Nada vive del Evangelio. ¿Por qué? Su corazón está muy lleno de sí mismo. El pecado, una de las cosas que hace es autojustificarte. Te lleva a ser un incrédulo. A mí me ha pasado a hablar con personas creyentes de años, van a dar fundamento bíblico y terminar diciendo que son ese tipo de personas como aquellos que habla Pablo a Timoteo. Que le dice, para los impuros, todo es impuro. Nada, eso no puede ser verdad. ¿Qué dice la Biblia? Nada, pero eso no puede ser verdad. Está escrito, no cree el Evangelio. Nada, sí, nada, pero eso no puede ser, es imposible. Claro, están tan llenos de sí mismos, de incredulidad, de frustración. Años de vivir así que se acostumbraron a vivir así. Años viviendo de la misma manera. Parece que no hay manera de salir. Y bueno, y acostumbrado. Como saluda el Inodoro Pereira, saludaba. ¿Cómo andás? Mal, pero acostumbrado. No, hermano, la Biblia nos lleva a vivir una vida en gozo, en paz. Su fruto es gracia, misericordia, es paz, es benignidad, bondad, fe, amor, gozo. ¿Qué nos aplica, hermano, esto? Tengo reflexiones. Teniendo en cuenta la luz del Evangelio, ¿estás procurando hacer amistades significativas con tus hermanos de la iglesia local? Uno entiende diferencias generacionales, pero ahí también está la diversidad del Evangelio. Que un anciano puede tener buena relación y contacto con uno más joven. No solo de generaciones, no importa la situación económica, la posición social, el nivel profesional, a lo que te dediques. Si uno es empleado, el otro es empleador. Si sos empresario, ingeniero, arquitecto, médico, juez, albañil, carnicero, vendedor de empanadas, barrendero. Hermanos, esa es la diversidad del Evangelio, que nos hace uno en Cristo. Mírate la luz de Cristo. Yo te pregunto, ¿cómo está tu corazón con esto? ¿Estás dispuesto a amar más allá de tus comodidades? Sí, la verdad es que hoy quise hablar con esta persona, pero no quise. No, a veces tenés que insistir. Porque muchas veces las ovejas, ¿saben cómo son, hermano? A veces algunas ovejas son tercas. Y algunas veces se les va a ayudar y te muerden, me dijeron una vez. Cuando vas a tomar el ministerio, vas a ayudar a algunos. ¿Sabes qué van a hacer? Porque están dolidos y están mal. Y vas a agarrar como esos perritos abandonados en la calle, donde los agarras te van a morder y te va a doler, pero tenés que limpiarte y seguir. En la consejería bíblica es lo mismo, es insistir a veces, tomar lugares desagradables y hablar. Pero es por causa del amor a Cristo, a quien nos salvó. Como dice en la introducción del libro de Consejería Pastoral, el pastor y la consejería, en honor a aquellos que llevan la carga de muchos, para honrar a aquel que llevó un mundo de problemas. ¿Estás dispuesto a sacar de tu tiempo de manera intencional para edificar relaciones significativas en tu comunidad? Si no hay verdadera unidad cristiana, ¿cómo vamos a dar testimonio de la unidad del Evangelio? Tenés que ser intencional en tu interacción con tus hermanos. Hacer preguntas, interesate por el otro. Salí de tu lugar de comodidad. No estoy hablando del lugar, sino en tu corazón.
donde las distracciones de este mundo te han hecho duro y poco interesado genuinamente en los demás. A veces algunos dicen, y fulano, y tal, y fulano, ¿y por qué no nos llama a vos y no averiguás? Sacate esa mentalidad católica romana del clero que tiene que saber todo y el resto la iglesia los comunes. Todos somos creyentes. La edificación mutua. Edificaos mutuamente, dice la Escritura. Exhortaos mutuamente. Claro que hay lugar a la consejería pastoral, porque Dios me va a pedir cuentas a mí como pastor de esta congregación y a los pastores que Dios levantará en esta congregación sobre lo que hacemos para cuidar el rebaño que Dios nos encargó. Claro que sí, pero también es un trabajo, una responsabilidad que compete a toda la iglesia del Señor. Ay, no, si el pastor no lo hace, yo. Por eso el pastor, eso es catolicismo romano. No es bíblico. La gracia está disponible. Si no, no se puede. Es el poder de Dios en tu vida. Por su Espíritu podés disfrutar de Dios en las relaciones. Aunque te parezca imposible, atrévete a ser bendecido y feliz en humildad y amor. Pero no me lo aguanto. ¿Y cuánta paciencia Dios te tiene que tener a vos? Pero no agarra viaje. Bueno, tenés que ser instrumento. Sí, pero nadie, como ya hablaba, inclusive hablé con pastores esto. Y hay uno, no, pero nadie llama, nadie habla. Pero yo hablé con uno, me dijeron la primera vez que me llama. Fíjate lo que es bueno, da gracias a Dios que vos fuiste el primero que lo llamó. ¿Qué perdés el tiempo criticando a otro? Da gracias y cultivá esa relación vos. Ese ya lo hablé con ese tono porque era con un pastor. Debería ser maduro. Pero ve que los pastores también estamos rotos. Ese amor fraterno se puede vivir solo en el poder de Dios. Si tu corazón está cerrado y no te interesa realmente analizar si sos creyente verdadero, un corazón que constantemente es indiferente, cerrado, no quiere saber nada, fíjate si realmente sos un hijo de Dios nacido realmente. Y si sos un creyente verdadero, por ahí estás endurecido. Porque dejaste que decepciones y cosas que pasaron, que son verdad, que te hicieron enojar y te dolieron al corazón. Nadie niega eso. Pero ¿cómo evacuaste eso? ¿Cómo encarrilaste? ¿A la luz del Evangelio o te dejaste que eso anide amargura en tu corazón? El consejo es, si estás endurecido, sos hijo de Dios, humillate en arrepentimiento y fe al Señor. Y Él te renovará el corazón. Quizás estás muy acostumbrado a vivir así, como anestesiado, pero Dios te puede dar un corazón nuevo. No es solo reconocer el pecado, Y bueno, yo sé que soy así, y sí, de verdad, a mí la palabra sí, no es. El tema es que te quebrantes, que te humilles, que busques con lágrimas el nuevo corazón que Dios te dará. Y Dios lo va a hacer. Pero que dispongas tu corazón a ir aún en contra de tus pasiones y deseos que te dicen quédate cómodo acá, no te metas con nadie, así nadie se va a meter con vos, porque en el fondo es el orgullo, el individualismo. Pero yo una vez fui y me hizo mal. Ajá, ¿y dónde habla el Evangelio que debemos perdonarnos los unos a los otros? Ah, eso sí. Después, cuando vienen los problemas y nadie me llamó, nadie dijo nada. ¿Y vos qué hiciste? En vez de refugiarte en Cristo, echar culpa a los demás. Por eso, hermanos, veamos el patrón que tenía un siervo del Señor y que Cristo lo hizo. Nada más que Cristo estuvo 3 años en la tierra, pero Cristo tenía amigos. Los apóstoles, perdón. ¿Y Lázaro? Lázaro no era un apóstol. Era un discípulo, pero era un apóstol. No era un apóstol, no era de la creme. Era un hijo de Dios. Cristo lo resucitó. Era su amigo. María, Marta, sus amigos. Que Marta vivía así, está bien, colgada en sus cosas, afanada, pero era amiga. Jesús vivió así. Pablo cultivaba amistades.
Y todo cristiano debe tener, lógico, hay hermanos más cercanos, uno puede tener una afinidad más con uno que con otro. Pero Dios te puede dar un corazón nuevo. Porque como dijo Dios, Dios lo hará porque Él te ama. Iglesia, Dios te ama. Y si no sos de Cristo, te encontrás que hoy que no sos de Cristo. Déjame decirte que hay perdón y amor en Dios a través de Cristo. Cree en tu corazón y arrepentite de tus pecados y búscalo a Él como tu único y suficiente Salvador. Solamente la fe en Él te va a salvar de la condenación eterna y tendrás salvación, vida eterna y una familia en la cual vas a interactuar. Y está. Muchos llaman y dicen, tengo traumas. Sí, herida del pasado. Pero eso no es argumento para el pecado, porque hay sanidad en Dios. Oramos, hermanos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Por esta palabra, yo te ruego que tú te glorifiques. En cada vida, en cada corazón, yo te suplico que tu amor sea derramado, Señor, en cada corazón. Ese amor, Señor, que se la juega, ese amor que ama, ese amor, Señor, que Señor, Dios mío, está dispuesto a dar de lo suyo para ser de bendición, sin esperar nada del ser humano. Tan solo glorificar el nombre de Dios. Señor, en este tiempo que el individualismo y el egocentrismo es casi la religión y la filosofía de esta época, Señor, nosotros como cristianos nadamos en contra de la corriente, donde estamos dispuestos, Señor, a seguir, Señor Dios mío, cuidando, seguir amando, seguir perdonando y seguir edificando, Señor, tu reino. Que seamos instrumentos de gracia, que podamos transmitir esta gracia y la gloria de tu evangelio en nuestras vidas, que podamos ser luz y sal en esta tierra, Señor. Bendice, Señor, nuestras vidas y la comunión en Cristo sea edificada en cada corazón, que podamos disfrutar el gozo de tu salvación y de esta comunión, Señor, pero no tan solo por sacar, Señor, una conveniencia, sino por edificar. Pero sabemos que a la vez que nosotros damos, tú eres muy bueno y nos das y nos fortaleces y nos edificas. Te lo pedimos todos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.